Amigos, gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña Indira Wilca, congresista del Frente Amplio, para, comentar la coyuntura que en realidad se va, digamos, complicando con cada hora que pasa. Por supuesto, queremos hablar de la decisión de la Comisión de Constitución, pero Indira, gracias por estar con nosotros. Quería yo comentarle rápidamente los tweets que Alberto Fujimori acaba de publicar a propósito de el aniversario, el 25 aniversario del 5 de abril, y entre otras dice... el 5 de abril de 1992 no se mató a la democracia, se la salvó. El 80% de peruanos aprobaron la medida. Pregunta a tus mayores, dice el expresidente. La constitución de Fujimori sigue vigente. Pregunta por qué. Lo único que hicieron los opositores fue borrar mi firma, ¿o no es así? Uno que es así y que me ha impresionado. El arquitecto de la democracia moderna, perdón que les diga, fui yo, dice el expresidente, quien generó la constitución que hoy todos respetan. Y la última, para hacer tortillas hay que romper huevos, alguien tenía que hacerlo desde la cárcel. Les digo, valió la pena. Reivindica el expresidente, pues, el autogolpe del 5 de abril. Eso no va mucho en la línea de la agrupación Fuerza Popular. Indira, ¿qué dice? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Creo que además importante recordar desde estas emisoras, este canal que es el canal del Estado, lo que significó el golpe del 5 de abril. Creo que además el señor Fujimori, si puede hoy escribir esos tweets desde la cárcel, estando sentenciado por corrupción y por delitos de lesa humanidad, es porque justamente ahora tenemos democracia, ahora él puede ejercer, aún estando preso, plenamente sus derechos y expresar sus opiniones al respecto, cosa que no hubieran podido hacer sus adversarios políticos justamente en el 5 de abril, cuando él lo que ordenó con esta medida no fue reordenar o reconstruir la democracia, como dicen, ni salvarla, mucho menos. Fue justamente atacar los poderes del Estado que en ese momento para él eran incómodos. O sea, cerró el Congreso, intervino medios de comunicación, cerró el Consejo Nacional de la Magistratura, cerró el Ministerio Público, cerró todos los poderes que le daban al Estado un nivel de autonomía mínima para que el presidente de la República, que en ese momento había sido él elegido de forma democráticamente, no impusiera de la manera en la que impuso una serie de medidas que luego se fueron desarrollando. Entonces, de ninguna manera creo que hay que aceptar que se venga a cambiar la historia. El golpe del 5 de abril fue un atentado contra la democracia, fue algo que luego generó una serie de consecuencias, debilitó las instituciones, impidió además que la gente confiara en la política. Creo que eso es algo que hay que recordar y que de lo que ahora todavía no nos hemos podido terminar de reponer. Si la gente piensa que las instituciones están subordinadas a un poder o a una persona, es también por lo que pasó en el 5 de abril. Eso no hay que olvidarlo jamás. Bueno, y claro, el fujimorismo tiene pues un gran peso hasta ahora, y ayer en el Congreso, en la Comisión de Constitución, se han tomado unas decisiones, en fin, de modificación de la derogación, en realidad, del decreto legislativo 1323, cual proponía pues fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar, la violencia de género, y además comentábamos fuera de cámaras, se ha retirado, ¿no? Estos términos, ¿no? Por ejemplo, enfoque de género en lo que tiene que ver con la policía. Esto comienza en el 1323 cuando Úrsula Letona dice: se supriman los conceptos de orientación sexual e identidad de género relacionados con la violencia. Es decir, que cuando esto es un agravante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación lógica, bastante coincidente jurídica que se ha dado? Que se dé tan cerca una fecha como la del 5 de abril, que además hemos estado recordando cuál fue el motivo, cuál fue el sentido de un acto como ese, que vuelva a darse en el Congreso de la República. Yo creo que algo que es una expresión de autoritarismo, porque es una mayoría que finalmente ha aprobado esta modificación, pero no basada en argumentos jurídicos, no basada en la necesidad de buscar que se cumpla efectivamente el control constitucional que tiene que haber sobre estos decretos legislativos, sino simplemente, yo creo, por lo que hay de fondo de esto y la posición de fondo de esta bancada en relación a avances, en relación al reconocimiento de las minorías y en particular de la población LGTBI, es conocido por todos, ¿no? Creo que tienen ellos sí un problema en reconocer, en hablar de igualdad de derechos. ¿Es homofóbico el fujimorismo? ¿Es homofóbico? Mira, yo ayer lo que he escuchado es a muchos parlamentarios diciendo: no somos homofóbicos, pero no vamos a permitir que se legisle de forma particular para este tipo de poblaciones. No vamos a permitir que se incorporen estos dos criterios, ¿no?, de lucha contra la discriminación, como pueden ser la identidad de género y la orientación sexual, porque eso no está en la Constitución. Entonces, con argumentos aparentemente técnicos o jurídicos, han querido encubrir algo que yo sí creo que da un mensaje
preocupante al país, un mensaje de que los parlamentarios, el Congreso de la República, no está dispuesto a proteger a una de las poblaciones más vulnerables en el país. Cuando se elimina el tema del enfoque de género, por ejemplo, en la institución policial, donde es tan importante además, porque es decir, tenemos miles de mujeres La actuación policías. policial tiene que tener un enfoque además, digamos, de tres tipos, ¿no? Que es lo que está en el decreto. Un enfoque de derechos humanos, ¿no es cierto? Porque el uso de la fuerza tiene que estar mediado también por un conjunto de consideraciones de respeto a los derechos fundamentales. El enfoque intercultural, ¿no es cierto? Porque la situación de confrontación del crimen es diferente en diferentes espacios en nuestro país. Y un enfoque de género, porque es verdad lo que tú dices. Por ejemplo, es diferente cuando le corresponde a la policía enfrentar la situación de delitos de violencia de género, por ejemplo. Hemos visto mujeres agredidas. Violentadas sexualmente, menores de edad. Yo he reclamado con Jennifer en un reportaje, recuerdo, cuando, por ejemplo, se le agredía a una mujer policía y el protocolo, al parecer, establecía que el hombre no interviniera, ¿no? Para intentar ayudar. Para que dejen de agredir a la mujer policía. O por ejemplo los casos enormes. Eso es enfoque de género. O por ejemplo que la policía tenga una preparación, una capacitación que ellos mismos la piden. Yo he hecho un trabajo de fiscalización en comisarías a propósito de la ley contra la violencia familiar y contra las mujeres, y la policía lo que te dice es: nosotros queremos colaborar a que este problema también empiece a revertirse, pero ¿saben qué? No tenemos capacitación. Somos formados en la escuela policial de una manera y bajo una formación más tradicional, y todo esto, este fenómeno de la violencia de género es relativamente reciente, se está reconfigurando. Queremos capacitación. ¿Cómo le das capacitación al personal policial si no incorporas el enfoque de género en la ley del aquí hay dos discusiones. Uno es el tema de las minorías y las poblaciones vulnerables, como es el de la orientación sexual y la comunidad LGTB. Tiene una dinámica y efectivamente se ve pues un enfoque sumamente conservador, ¿no? En partes del fujimorismo. Pero el otro tema es el tema que ya implica directamente a la mujer. ¿Ustedes en el Frente Amplio consideran que este es un enfoque misógino de por sí, o el conservadurismo que tiene que ver con la resistencia a la agenda LGTB termina por contaminar también y de alguna manera perjudicar lo que debería ser pues la actitud frente a la mujer? Yo creo que hay varios comportamientos y actitudes discriminatorios que se van juntando, ¿no es cierto? Por un lado, hay esta resistencia a reconocer a los grupos LGTBI, a las personas gays, lesbianas, trans, pero eso se va mezclando también con una mirada que yo creo que es nociva en relación al rol que tienen las mujeres y también estos grupos en la sociedad, porque es un rol que para estas personas, para algunas de ellas, porque lo han dicho además en sus campañas recientemente, tiene que situarse en lo más privado, en lo más tradicional de los roles que usualmente asumimos las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen... Ahora dice el fujimorismo que quiere igualdad de oportunidades. Pero no tenido a la congresista Luz Salgado acá, la presidenta del Congreso. Mira, me parece genial que haya mujeres en el fujimorismo que tengan el nivel de responsabilidad y roles que están asumiendo, pero ¿saben qué? Eso debería traducirse en la búsqueda de ampliación de derechos para el resto de mujeres. O sea, cuando un pastor, en medio de este debate que hubo hace poco por entre comillas, ideología de género, llama a asesinar a 2 mujeres lesbianas, ¿no? ¿Cómo puedes tú aceptar de alguna manera un discurso de ese tipo? No hay forma de resistir un discurso de ese tipo. ¿Está siendo capturado el fujimorismo por sectores de los más conservadores? Mira, yo no sé si políticamente está siendo capturado, porque entiendo que ellos mismos han invitado a gente representativa de estos sectores a su agrupación. En el proceso electoral, creo que todos vimos a la señora Keiko Fujimori tomándose fotos y recibiendo un apoyo a su candidatura de parte justamente de este mismo pastor evangélico que sale luego a llamar a agredir a mujeres lesbianas. Entonces, a mí lo que me parece preocupante es que este sector empieza a tener mucho mayor fuerza a la hora de tomar decisiones, ya siendo representantes en el Parlamento. Entonces, eso es absolutamente preocupante, porque uno puede eventualmente establecer un conjunto de alianzas y cercanías políticas, ya eso, digamos, aunque fuera cuestionable, está en el margen de lo permitido, digamos, ¿no? Pero asumir y confundir tu labor legislativa con tus preferencias o cercanías políticas, yo creo que es errado, y más cuando estás haciendo algo para perjudicar a una población que, como digo, es muy vulnerable. Este decreto justamente ha expresado eso, era simplemente una modificación al Código Penal para precisar un delito que ya existía, que era justamente los agravantes en casos de delitos de discriminación, y se incorporaban estos 2 términos ¿para qué? Para que los operadores de justicia, a la hora justamente de sancionarlos, no tengan la duda de que efectivamente se está sancionando por esa razón. Para terminar, Indira, volviendo al inicio de nuestra conversación y el 5 de abril, ¿por qué si se tiene conceptualmente en el Frente Amplio tan claro que el 5 de abril fue un golpe,
¿Por qué le cuesta tanto al Frente Amplio decir que Venezuela opera en una dictadura actualmente? Conversábamos la vez pasada con uno de nuestros entrevistados y decíamos, la diferencia del 5 de abril con lo que está viviendo Venezuela es que el 5 de abril, si se quiere, inicia un proceso de desmonte de los contrapesos de la democracia, de captura de los poderes del Estado, y lo conversábamos con Jorge del Castillo, de los medios de comunicación, de todas las instancias en realidad sociales. Pero además de amenaza a los adversarios políticos. Sí, pero ya no sigamos hablando del 5 de abril, porque lo que ocurre en Venezuela es que en realidad lo que ya está pasando es la consecuencia final. Ya se capturaron a los poderes del Estado, ya se amordazaron a los medios, ya se tiene totalmente arrinconado a un Congreso que es de mayoría opositora. ¿Por qué le cuesta tanto al Frente Amplio llamar pan, pan y al vino, vino? Se lo digo por el caso de la congresista Foronda, que ella dice que esto es un Congreso que estaba entorpeciendo las labores del Ejecutivo. ¿Por qué? Mira, yo he sido muy clara en evaluar lo que ocurrió hace una semana con la decisión del Tribunal Supremo. Creo que no se puede permitir en ningún caso que quienes han recibido la responsabilidad de representar al pueblo, con todas sus diferencias y matices, porque ahí en la Asamblea de Venezuela está el sector del oficialismo, está la oposición, y eso es algo que el pueblo ha decidido que sea así, y no puede romperse esa decisión, y menos por un otro poder, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo decidió que en el Perú haya un presidente de un color político y un Congreso que esté, digamos, pues determinado por otro. Y el pueblo de Venezuela también y eso es parte de la democracia. También decidió el gobierno que tiene. Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos planteado? Y yo ahí también lo digo con mucha firmeza. No se puede permitir ese tipo de interferencias de un poder a otro. Pero lo que también es verdad es que el pueblo venezolano ha elegido el gobierno que tiene. Y lo que tiene que hacer un país como el nuestro es facilitar que justamente haya, en medio de esta crisis, ¿no?, que es política pero también es social, una salida dentro de los márgenes de la democracia. En eso siempre vamos a estar de acuerdo. Que es política, Indira, y también social por decisiones de política económica tomadas en uno de los países más ricos del mundo. Pero por varios motivos, porque no solamente no estamos hablando de un embargo como el cubano, perdón. Perdóname, pero esperemos que nunca ningún país llegue a sufrir el embargo como el cubano, pero porque la verdad eso es un... Pero no me lleve allá, porque yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la crisis social también es responsabilidad del gobierno venezolano. Es cierto, pero es el extremo más grave, ¿no? Imagínate si evaluáramos realmente lo que significa un embargo para un país y que el resto de la comunidad internacional, salvo algunas excepciones, no lo haya denunciado. Entonces, nunca espero que ningún país, sea el gobierno ni de derecha ni de izquierda, sufra un embargo, porque me parece además un atentado contra su pueblo. Es lo peor de todo. Pero creo que en este caso nosotros tenemos que apoyar las salidas que se están planteando a nivel de la OEA, a nivel de UNASUR. Creo que en eso nuestro país puede colaborar muchísimo. Y recordar también, creo que sí es cierto, hay que plantear la crítica a lo que se hizo, por ejemplo, con esta decisión de la Corte Superior de Venezuela, pero también pedir a las fuerzas políticas en Venezuela, tanto las del oficialismo como las de oposición, que actúen democráticamente y que actúen, creo que, con responsabilidad. Bien. Y no siempre ha ocurrido eso en el caso de la derecha venezolana, y eso también hay que decirlo con toda claridad. Este es un desafío para el Frente Amplio, Indira Wilca. Yo creo que muchos están esperando realmente poder encontrar una concepción de una firmeza que de ninguna manera, para quienes simpatizan con las ideas de izquierda, sobre todo jóvenes, yo creo que están atentos realmente de cerca y se pueda discernir lo que puede ser una izquierda democrática de una izquierda que lamentablemente rompe los contrapesos fundamentales de la democracia. Somos claros sobre eso. Creo que además en siempre señalar cualquier tipo de intención de amenaza a la democracia venga de quien venga. Ojalá así sea. Gracias, Indira Wilca, por acompañarnos esta mañana. Son las 8:41. Son las 8:41, vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato en TV Perú Noticias. No se vayan.